Bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento. Bienvenido a esta parte número 2, en donde te estoy haciendo una guía para poder leer las hojas de las suculentas. Si nosotros leemos las hojas de las suculentas, podemos saber el estado de salud en la que se encuentran. El día de hoy te traigo una suculenta que parece deshidratada. ¿Cómo inicia la deshidratación? ¿Cómo leemos que hay deshidratación en las hojas de las suculentas? Pues cuando estas están flácidas, no, cuando las subimos hacia arriba con nuestros dedos, no nos empujan hacia abajo. Es un estado de flacidez que se empieza a primero aparecer en la parte de alrededor de las suculentas, pero también las hojas del centro se sienten débiles. Una vez que nosotros notemos que esta suculenta está flácida, significa que tenemos un problema de deshidratación. Esto puede deberse a que se nos olvidó regar la planta, lo cual es muy común. También no olvidemos que las suculentas ahorita es la mera temporada de la cochinilla algodonosa. Cuando nosotros notemos que nuestra suculenta tiene puntitos blancos o que parece que tiene una mielecita en las hojas, están empezando a atacar las hormigas. Lo que pasa es que las hormigas se van comiendo, van haciendo mordiditas en las hojas de las suculentas y ahí van dejando las cochinillas algodonosas para que las cochinillas algodonosas se nutran. Esta hoja, si te das cuenta, está muy hacia abajo y no debería porque es una planta joven. Normalmente las hojas hacia abajo se presentan en las suculentas de mayor edad. Aquí te traigo otra chaviana de la misma variedad. Puedes notar cómo esta chaviana tiene las hojas hacia arriba. Aquí se puede ver claramente. Expande las hojas hacia arriba. También está teniendo problemas con cochinilla algodonosa. Mira nomás cuánta cochinilla algodonosa hay ahora en el jardín. Sobre todo cuando tengas muchas plantas, siempre vas a empezar a tener este problema de que las plagas se hacen un gran dolor de cabeza. Pero pues aquí puedes comparar. Esta es la suculenta deshidratada que se nota que todo está hacia abajo. Y en cambio la suculenta que no está deshidratada tiene las hojas hacia arriba. Esta es una colonia de bebés de una Rongioni subsessilis. Pero están teniendo un problema de deshidratación porque el tallo principal se ha podrido. El tallo principal se pudrió y estos bebés están intentando a toda costa poder sobrevivir. Cuando las suculentas tienen estas arrugas, ese es el estado de deshidratación, es un estado de deshidratación preocupante. Si no sacamos estas suculentas y las sembramos, es probable que esta suculenta pueda empezar a fallecer, entrar en un estado de deshidratación tan fuerte del que después no se pueda recuperar. Lo que tenemos que hacer con estas, pues simple y sencillamente es cortarlas. Mira nada más la raíz que tiene una gran raíz. ¿Por qué? Porque el tallito ya no les está funcionando. Entonces hay que sacar estos bebés y sembrarlos en una maceta independiente para que de ese modo ellas se puedan comenzar a alimentar otra vez. Aquí el tallo, puedes ver cómo este tallo ya está en muy mal estado, ya no sirve. Lo que tenemos que hacer es venir, sacar estos bebés y sembrarlos a manera independiente para que puedan sobrevivir. Que aparte la Sucessilis es una suculenta muy bella. Pero de aquí lo que tenemos que ver es el estado de deshidratación de las hojas. Cuando este estado de rugosidad se presente en todas las hojas, pues es un estado de deshidratación. No es que las hojas estén marchitándose, no, las hojas están deshidratadas. Siempre que aparezcan estas arruguitas es que estamos ante una hojita que está deshidratada y que necesitamos aumentar más. Las suculentas comienzan a tener un estado de deshidratación si es que tienen algún problema de salud, alguna enfermedad, pulgones, cochinilla algodonosa también, una pudrición que ha comido las raíces o también una deshidratación por falta de agua. Por falta de agua se empieza a presentar este estado en suculentas a partir de que duran 20-25 días sin agua más o menos. Ellas ya empiezan a aparecer de este modo. Una suculenta puede aguantar hasta 30 días sin agua, pero evidentemente se van a arrugar las hojas. Después de que hemos notado que está arrugada, lo ideal es comenzar a hidratar la suculenta poco a poco y no de golpe, regando una vez por semana, esperando que su recuperación sea paulatina. Luego tenemos unas hojas que nos están indicando que hay una virosis. Los virus se contagian a las suculentas a partir de los ataques de las cochinillas algodonosas. Las cochinillas algodonosas, que como ya te comentaba, son esparcidas por las hormigas, ya que son como sus vaquitas.
incluso las hormigas hacen granjas de cochinillas algodonosas, pues son una plaga que logra transmitir problemas a las hojas y una de ellas pues es la virosis. La virosis la podemos entender como virus que entran en las hojas de las suculentas y pueden provocar estas coloraciones en formas de círculos. Generalmente son coloraciones como si fuesen manchas en formas de círculos que se pueden apreciar. A veces también tienen forma de rombos. Cuando tú notes esta situación, puede ser que sea virus y podemos intentar aplicar un antihongo a base de cobre sistémico, que vaya entrando el cobre poco a poco y de esa manera intentar eliminar lo que son los virus, aunque los virus son muy difíciles de tratar. No es como que sea mágicamente y lo que se hace es desecharse la planta para que los virus no se vayan contagiando. Esta sí tiene, se puede ver aquí el estado de la hoja, la coloración, siempre causa coloraciones, ¿no? Diferentes. También otro detalle es que cuando nosotros nos encontremos con hojas dobladas, con hojas que estén enroscadas, pues estamos ante la presencia del ataque de la cochinilla algodonosa. La cochinilla algodonosa va chupando la savia de la hoja y entonces causa deformaciones. Aquí, por ejemplo, lo vemos muy claro. También cuando las cochinillas algodonosas generan sus bebés o que están soltando huevecillos, pues van a generar estas deformaciones. Aquí puedes ver cómo esta cochinilla deformó la hoja. Otro detalle que también se puede presentar en las suculentas son las quemaduras de sol. Las quemaduras del sol se generan en las suculentas cuando llega una ola de calor, colocamos una suculenta a sol directo cuando es una suculenta que a lo mejor es muy pequeña o no soporta bien la luz. Esto es muy común que pase y lo que vamos a tener es una coloración café como una forma de quemadura. También parece mucho lo que sería una cáscara de naranja, nos puede llegar a parecer el efecto cáscara de naranja y como si alguien hubiera raspado la hoja. Eso es muy común que pase cuando nuestra suculenta está teniendo un problema por el sol. Evidentemente esta suculenta pues, se quemó por exceso de iluminación y entonces tenemos esto. También el sol deshidrata mucho, lo cual suele hacer que la hoja se ponga como hundida y que pierda su coloración, pero también que pierda hidratación. Estos serían signos de un golpe o una quemadura de sol. El sol también suele quemar las puntas de las suculentas, pero lo más común es que haga esto. Para saber que se trata de una quemadura de sol, basta colocar la suculenta en un lugar más sombreado y si las manchas dejan de salir, pues evidentemente se trataba de quemadura de sol. Las quemaduras de sol generalmente siempre son marrones y son muy fáciles de distinguir. Esta, por ejemplo, es una echeveria muy bonita. Se supone que era strawberry, pero yo de strawberry como que no la siento tan strawberry. Esta ha tenido quemaduras del sol. A veces nos dicen que las suculentas, en mi caso esta strawberry, me dijeron que era una planta de sol, o se dice que es de sol, para que tome una coloración rojiza. Pero cuando yo la puse en el sol me pasó esto. Estas son quemaduras del sol. Aquí puedes ver que siempre son en un tono café. Suelen marchitar un poco la hoja y esa marchitez genera como un huequito, como que se ahueca la hoja, se hace hacia abajo y pues así podemos identificar lo que son las quemaduras del sol. Esto es muy común que pase en suculentas cuando los golpes de sol entran, evidentemente. Otra de las cosas que nos suele pasar en nuestro jardín de suculentas es el ataque de los hongos. Los hongos se suelen presentar de muchas formas y normalmente suelen tener unos colores de color gris, evidentemente. También pueden llegar a ser algo negros. Por ejemplo, aquí podemos ver un pequeño hongo que está afectando la suculenta y normalmente son en colores blancos, en colores tierra. Estos hongos son muy fáciles de tratar. Si se trata con cobre sistémico, podemos sprayar la suculenta, se hace tópico y así poder eliminar ese hongo. A veces también se van a presentar hongos que ponen las hojas como de una coloración negra o oscura. También pueden llegar a deformar la hoja. Normalmente los hongos, al igual que los virus, entran porque las cochinillas algodonosas los van introduciendo a través de que ellas van mordiendo, van chupando la savia y esos hongos o incluso también virus entran a través de las hojas, a través de la savia de las hojas.
Por ejemplo, esta que hace poquito estaba enferma también de cochinilla algodonosa, pues tiene aquí por aquí un desdoble o una deformación. Por ahí podemos manifestar un hongo, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta planta se estuvo tratando con los hongos. Los hongos también pueden presentar ronchitas, como ronchitas negras, y ese es un hongo negro. Aquí lo puedes ver, más o menos aquí se alcanza a ver. Tratar este tipo de hongos, la verdad es que es bastante sencillo si utilizamos cobre sistémico. Es más difícil tratar la cochinilla algodonosa, lograr que desaparezca del jardín. Los hongos suelen desaparecer muy rápido. El problema con los hongos es que los hongos pueden marchitar la planta de un día para otro. Los hongos lo que va pasando es que generan lo que se conoce como una pudrición. Yo le digo pudrición tóxica porque es una pudrición muy rápida. Voy a buscar, por ejemplo, una hoja en donde podamos ver que tenemos un problema de hongos. Normalmente se va a aparecer algo como esto, que en donde la hoja se ve obscura. Esto puede ser un hongo que puede lastimar mucho lo que son nuestras plantas. En el caso de esta pobre suculenta no quedó nada de la planta. Ahora, ese hongo es muy difícil de notar y es un hongo que se encuentra en la tierra, es de color blanco y también habita en lo que son las cortezas de los árboles. Las hojas también se puede ver ese hongo. Ese hongo, cuando inicia nuestras suculentas, solemos ver coloraciones obscuras. Esta suculenta pues ya está podrida, amigos. Por ahí intenté y alcancé a salvar algunos bebés, pero fue un ataque de hongo, no tanto de pudrición. La pudrición es diferente porque la pudrición no te deja estas coloraciones negruzcas, sino que simple y sencillamente es más en un tono café o es en un tono amarilloso. Y cuando se genera una pudrición es por exceso de agua, evidentemente que la suculenta revienta por exceso de agua. Esta suculenta estaba bien. Este hongo a mí ya me ha atacado varias veces las suculentas y como te menciono es un hongo que tiene una coloración negra, ¿de acuerdo? Es un hongo muy común en los jardines. Cuando tú veas esas hojas con coloraciones negras, pues nos va a afectar. La coloración negra se va a presentar en cualquier hoja, sea hojas del centro, se puede también en las hojas de medio, no necesita estar en la hoja de abajo. Por ejemplo, esta que vería tiene ese hongo del cual te platico. Aquí podemos ver el hongo precisamente que está en una coloración negra. Parecen puntos negros. Aquí lo estás viendo. Este es el hongo que tenemos que tratar. Lo podemos tratar tópico con un algodoncito, ponerle un poquito de alcohol o también ponerle, como yo te digo, el cobre sistémico. Pero es importante que a pesar de que le pongamos alcohol o intentemos limpiar la suculenta hasta con leche si tú quieres, utilicemos cobre sistémico porque si este hongo lo dejamos avanzar puede pudrir la suculenta de un día a otro. Yo he tenido suculentas que las hojas se empiezan a marchitar, se empiezan a poner amarillas. Si las suculentas se ponen las hojas amarillas, que se ponga una hoja amarilla, luego otra hoja amarilla, suele hacer que la suculenta se marchite de un día a otro y eso es por culpa de un hongo. Los hongos se pueden presentar haciendo que la suculenta no se vea en buen estado. Por ejemplo, hace tiempo yo tenía una Echeveria, era una Echeveria Lyman Chal. Lyman Chal es una suculenta muy delicada, amigos, y ella es muy susceptible a este tipo de hongos. Esta era una Lyman Chal que la tuvimos que capitar. Aquí está la cabecita, aquí está, porque tenía un problema de hongos. Los problemas de hongos también se suelen ver en lo que es el tallo. Si el tallo presenta una forma oscura o se ve como oscuro, puede ser que la suculenta tenga por ahí un hongo en lo que es la raíz y que ha llegado a la parte del tronco. ¿Y cómo se manifiesta, mientras llevo esta suculentita, cómo se manifiesta ese hongo? Pues pasó que mi Lyman Chal, las hojas se empezaron a poner de color amarillo, pero eran hojas que se ponían de color amarillo, una sí y una no. Por ejemplo, supongamos que esta hoja se pone de color amarillo, pero todas las demás están en un color sano. Tú dices, ay, qué extraño, esa suculenta tiene una hoja amarilla. Después esa hoja amarilla se seca, se va poniendo algo con tonos de color negro, pero nada más es esa hoja. Y luego aparece otra hoja. Cuando te pase eso es que el hongo entró por la raíz o por la mordedura de un insecto
y está empezando a subir al tallo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que esas suculentas ya no las puedes recuperar. Lo mejor que podemos hacer es comenzar a reproducirla a través de hoja. Cuando me pasa eso, lo que hacemos es sacar las hojas que podamos y sembrarlas para intentar de ese modo no perder la variedad de la suculenta. Eso me ha pasado muchas veces con mucho tipo de suculentas, ¿no? Entonces lo que nosotros intentamos es salvar los bebés. Decapitamos, evidentemente. Esta Lyman Child no es la misma que estuvo afectada por el hongo, es otra completamente diferente y la hemos decapitado para no perder la variedad. Si te ha gustado este video hablando de hojas, déjamelo saberlo para hacer un tercer video porque estaría muy interesante. Nos vemos. Hasta la próxima.